Aló, esto es Proyecto Sapiens. Hablaremos sobre Septimio Severo, el emperador corrupto. Cuando los imperios caen, la corrupción aumenta más de lo debido. Ya en la época de Julio César había bastante corrupción, ya era demasiado descarado. Con los emperadores que le sucedieron, esto ya se volvió pan de cada día, se volvió parte del paisaje social, ya nadie señalaba ni criticaba nada, ya no eran los tiempos de Cicerón. Cicerón señalaba al corrupto, le pagaban para eso, ¿no? Y peleaba por eso, peleaba por esa causa. Ya no había esos momentos, ya no, porque la cabeza se volvió corrupta y todos hicieron lo que se les dio la gana. Y bueno, a eso nos estamos refiriendo ahora, porque una inscripción recién restaurada y traducida en Bulgaria muestra la corrupción del emperador romano Septimio Severo. Ya hasta eso se colocaba de un modo muy eufónico en las estelas de la ciudad. Este equipo de arqueólogos encontró restos pétreos de una estela de casi 2000 años de antigüedad y encontró también un mensaje que revela la corrupción de este emperador romano. El estudio de la inscripción indica que es copia de una carta enviada por el emperador romano Septimio Severo, que fue emperador desde el año 193 al año 211. En esta carta también está mencionado su hijo, el coemperador Caracalla, que fuera emperador desde 198 también al 211 y emperador por derecho propio desde el 211 al 217. Fue coemperador junto con su padre Septimio Severo. Sabemos pues que Caracalla extiende la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Bueno, eso se hizo cuando la ciudadanía romana ya no valía mucho. Ahí fue cuando recién se masificó la ciudadanía. Y con eso ya les podía cobrar impuestos con más facilidad a todos ellos. Es así, antes el sistema de impuestos era distinto. Era una concesión, una especie de SUNAT regional de naturaleza personal que se entregaba a un potentado y esto bajaba a través de una escalera jerárquica en el cual cada quien tenía asignado un lugar y subía hasta excepcionaban los impuestos, subían hasta la siguiente jerarquía, a otro escalón, al final llegaba al escalón que trataba directamente con el romano y de ahí iban los bolsillos del emperador. Es así. Ahora, en los tiempos ya de Caracalla, pues todos son ciudadanos. Ya todos tienen que pagar impuestos. Es así, todos pagan ahora impuestos por ser ciudadanos. Ya no se paga impuestos por grupo. Antes una provincia pagaba el impuesto, no pagaba la gente que estaba en esa provincia en forma directa, sino que la provincia tenía que hacer una especie de bolsa y pagar el impuesto. Ahora ya no hay bolsa, cada quien paga lo suyo de su bolsillo. Bueno, esos eran los tiempos ya que fueron transcurriendo después de la muerte de Septimio Severo. Pasó esto. Bueno, entonces esta estela es una copia enviada por Septimio Severo y su hijo a los habitantes de la ciudad romana de Nicópolis ad Istrum, o sea, de la Istria, de esa península que está en el extremo de Italia con los Balcanes. A Nicópolis ad Istrum, en la que les agradecen una donación, entre comillas, de 700.000 denarios. Claro, no fue exactamente una donación, esa es la forma eufémica, ¿no? Fue verdad, como en un soborno. La inscripción que transmite un sentido de la corrupción política en el Imperio Romano es del año en que Septimio Severo convirtió a su hijo Caracalla en un coemperador reinante junto con él. La antigua ciudad de Nicópolis ad Istrum, cuyo nombre significa ciudad de la victoria en el río Danubio, Nico es Nike, victoria, triunfo, polis ciudad, ad de Istrum es el Danubio, el Ister, ¿no? Del Danubio es Istrum.
Danubius Ister. Recuerden la famosa profecía de Nostradamus. Ister. Del Danubio, Istrum. O sea, es la ciudad de la Victoria en el río Danubio. Esta ciudad está a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veliko Tarnovo en Bulgaria. Se fundó en el año 102 después de Cristo por el emperador romano Trajano. Sabemos que con Trajano se llega a la máxima extensión de los territorios imperiales. Esta ciudad pues se funda para honrar sus victorias sobre los dacios. Recordemos, el oro dacio, ¿no? Con eso se financió buena parte de obras públicas. Así Trajano vence a los dacios, vence a las tribus tracias que habitaban el norte del Danubio, hace toda una campaña ahí, extiende el imperio hasta esa zona y funda pues esta ciudad como un testimonio de su paso y del poder romano en esa zona. La inscripción fue descubierta en 1923 por los primeros arqueólogos que exploraron las ruinas de la ciudad romana. Sin embargo, el texto escrito en 37 líneas en griego antiguo fue leído y traducido de manera reciente y su contenido ha sido ahora revelado al público por primera vez. Recién se sabe la prueba del delito. La enorme estela de 3 metros de altura y 2 toneladas de peso estaba rota en 4 piezas grandes y varias más pequeñas, todas con rastros de fuego. Y desde su descubrimiento los fragmentos fueron conservados en el Museo Regional de Historia de Veliko Tarnovo. Este soborno consiste en una donación de 700.000 denarios, como se acaba de mencionar. Esta es la moneda de plata romana estándar para la segunda mitad del siglo III, la cual pagaron los habitantes de la ciudad al emperador Septimio Severo después de que éste accediera al poder. Vemos que él entra después de una guerra civil. Esta suma pues sería al valor de hoy de varios millones de euros. Es pues un soborno. La inscripción dice: acepté este dinero dado por personas bien intencionadas. O sea, es para que no haya dudas, ¿no? para no ser tan evidente, ¿no? Es decir, el emperador no lo aceptó como un soborno, sino como un regalo. Así, se le dio plata al emperador. Toma, aquí está. ¿Qué sucede? Sucede que los habitantes de esta ciudad hicieron el pago del soborno, llamado donación. No es nada común, no es nada extraño lo que pasa en los tiempos actuales. Al emperador con el fin de comprar sus favores. Necesitaban unas cuantas normas, leyes que favorecieran los negocios de la ciudad. Esto era necesario porque la ciudad había apoyado a uno de sus rivales por el título imperial en el año 193 después de Cristo, que fue esa guerra civil que se dio, esas mini guerras civiles que siempre se daban cuando un emperador no tenía sucesor y había que llenar ese puesto. Había una mini guerra civil. En otras situaciones había una tremenda guerra civil. En este caso fue una mini guerra. Entonces, en ese año, en el año 193, que fue cuando se dan estas situaciones, los sucesos que crean todo este desenlace, habían 5 hombres que reclamaron el título de emperador, una vez que el emperador Cómodo es asesinado en el año 192 después de Cristo. Esos 5 hombres eran Pertinas, Didio Juliano, Pesenio Níger, Clodio Albino y Septimio Severo. Según los investigadores, hay razones para creer que los residentes de Nicópolis Istrum habían apoyado a Pertinas, o sea, al otro, ¿no? Bueno, había que pagar pues una donación, ¿no? Para conseguir algunos negocios y también para mantenerse con vida. Además de la nota del agradecimiento, la carta imperial contiene una mentira política explícita. En su carta sobre la aceptación de la donación de los residentes de la ciudad,
Septimio Severo se presenta como el heredero del emperador Marco Aurelio, o sea, el papá de Cómodo. Cómodo no le salió como quisiera a Marco Aurelio, no le salió así. Cómodo salió un poco violento, impulsivo, no era el indicado. Bueno, este Marco Aurelio fue emperador entre el 161 y el 180. A pesar de que su ascendencia era del norte de África y no tenía nada que ver con la dinastía Nerva-Antonina de Marco Aurelio. A pesar de eso, Septimio Severo trata de mostrarse como si fuera el heredero, el continuador de Marco Aurelio. Es así, pero no tenía en verdad ninguna relación ni sanguínea ni cultural con él. Bueno, entonces este Septimio Severo, quien dio comienzo a la dinastía Severa, que reinaría en Roma entre el año 193 y el 235, nació en la ciudad de Leptis Magna. Eso está en la actual Libia. De esta manera, a través de la mentira política, hace descender su linaje desde el emperador Trajano. Trajano reina entre el 98 y el 117 después de Cristo. Esto lo hace con el fin de legitimarse ante el pueblo, o sea, llena un montón de mitos, mentiras sobre él, para decir que él proviene de todos los anteriores, ¿no? Cuando en verdad su origen fue pues un golpe de estado, una guerra civil de esas de corto impacto que se daban en el Imperio Romano cuando había crisis de sucesión. Ese fue su origen, ¿no? Una mini guerra civil entre varios generales. No fue exactamente una sucesión, él no era ningún sucesor dinástico de los anteriores emperadores que eran conocidos por sus aportes. No era esa continuación, pero quería verse como esa continuación, la continuación de Marco Aurelio, el emperador filósofo, muy querido, la continuación de Trajano, el emperador que llevó el imperio a su máxima extensión. Él quería verse así y creó un montón de cuentos y mitos. Y habría pues que hacer caso de eso si querías mantenerte pues ahí, ¿no? Mantenerte vigente. Bueno, eso es lo que pasó. Ya vimos un agradecimiento, varios millones de dineros, de millones de numerarios, que aquí serían millones de dólares pagados, ¿no? Para una ciudad que había apoyado al bando contrario a él y que, bueno, necesitaba mantenerse con vida y de paso hacer un par de negocios. Esto es la corrupción anteriormente y no dista mucho de ahora. Esto es Proyecto Sapiens. Saludos.